Desde que era niño, siempre tuve una fascinación mezclada con temor por los bosques. Crecí en un pequeño pueblo rodeado por densos y oscuros bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los adultos del lugar solían contar historias sobre personas que se aventuraban demasiado adentro y nunca regresaban. Decían que el bosque tenía una forma de tragar a quienes se atrevían a desafiar sus límites. Una noche de verano, cuando tenía 10 años, ocurrió algo que selló mi inquietud por los bosques para siempre. Mis amigos y yo decidimos explorar un sendero poco transitado que se adentraba profundamente en el corazón del bosque. Con valentía e ingenuidad infantil, nos internamos en la oscuridad bajo la luz parpadeante de nuestras linternas. Al principio, todo parecía un juego. Risas nerviosas, ramas crujientes bajo nuestros pies y sombras que se movían en la periferia de nuestra visión. Pero a medida que avanzábamos, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, cargado con un silencio que pesaba sobre nosotros como una manta húmeda. Las luces de nuestras linternas parecían menos efectivas, como si la oscuridad absorbiera su brillo. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Un susurro apenas perceptible, como el roce de hojas secas movidas por el viento. Nos detuvimos, mirándonos unos a otros con ojos amplios y corazones palpitantes. Al principio pensamos que era nuestra imaginación jugándonos una mala pasada, pero el susurro persistió, creciendo en intensidad y cercanía a medida que avanzábamos más profundo en el bosque. Intentamos convencernos de que era solo el viento entre los árboles, pero algo en la forma en que las voces se entrelazaban y cambiaban de tono nos decía lo contrario. Eran susurros desarticulados, como fragmentos de conversaciones perdidas en el tiempo. A veces, parecían suspiros entrecortados o murmullos de miedo. Nos deteníamos con frecuencia, nuestras mentes luchando por racionalizar lo irracional. El sendero serpenteaba cada vez más, y a medida que la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, los susurros se intensificaban. Cada paso parecía llevarnos más adentro de un mundo donde las reglas normales no aplicaban. La maleza se cerraba tras nosotros, como si el bosque mismo estuviera impidiendo que retrocediéramos. Pero éramos niños valientes, o al menos eso creíamos, y continuamos avanzando hacia lo desconocido. Recuerdo que uno de mis amigos, Marco, comenzó a actuar de manera extraña. Miraba nerviosamente hacia los árboles, sus ojos reflejando el miedo que todos sentíamos, pero no queríamos admitir. Murmuraba sobre voces que le llamaban, voces que solo él podía oír. Nosotros lo tranquilizábamos, intentando ignorar nuestras propias dudas crecientes. En algún momento perdimos la noción del tiempo. La noche parecía extenderse indefinidamente sobre nosotros, como si estuviéramos atrapados en un ciclo eterno de oscuridad y susurros. El bosque se había transformado en un laberinto oscuro, cada sombra una amenaza potencial, cada susurro una advertencia que no podíamos entender. Fue entonces cuando sucedió. Uno por uno, mis amigos empezaron a desaparecer. Primero fue Ana, la más pequeña y más asustadiza del grupo. Un momento estaba a nuestro lado, la siguiente desapareció entre las sombras. Gritamos su nombre desesperadamente, buscando frenéticamente con nuestras linternas, pero no encontramos rastro alguno de ella. Solo quedaba el eco de nuestro propio miedo reverberando entre los árboles. Luego fue Javier, el más valiente entre nosotros. Se adelantó unos metros para investigar un ruido extraño que provenía de la maleza espesa. Gritó una vez, un grito que se desvaneció en la distancia antes de que pudiéramos alcanzarlo. Corrimos hacia el lugar donde había estado parado, pero solo encontramos un vacío insondable. El pánico se apoderó de nosotros. Nos aferramos unos a otros, temblando en la oscuridad mientras los susurros se cerraban alrededor. No sabíamos si estábamos siendo perseguidos por algo o si éramos simplemente presas de nuestra propia imaginación, atormentada por el miedo. Las lágrimas se mezclaron con el sudor en nuestros rostros mientras buscábamos desesperadamente una salida. Recuerdo haberme encontrado solo en un claro del bosque, rodeado por árboles que parecían inclinarse hacia mí como garras retorcidas. La sensación de ser observado era abrumadora, como si el bosque mismo tuviera ojos que nos miraban desde todas partes. Los susurros se habían detenido, dejando un silencio sepulcral que era aún más perturbador. No sé cuánto tiempo estuve allí parado,
congelado por el miedo y la incertidumbre. Mis amigos habían desaparecido y yo estaba solo en un mundo que había perdido toda familiaridad. Cada sombra parecía ocultar algo monstruoso, cada sonido un preludio a una amenaza invisible. Finalmente, reuní el coraje suficiente para moverme de nuevo. Avancé lentamente, con cada paso sintiéndome como si estuviera atravesando una membrana frágil entre lo real y lo desconocido. Las lágrimas se habían secado en mi rostro, reemplazadas por una determinación vacía de significado. No recuerdo cómo salí del bosque. No recuerdo haber encontrado a nadie que me ayudara, ni haberme topado con una luz que marcara el final de mi pesadilla. Lo único que sé es que volví a casa, mi mente envuelta en un velo de confusión y terror. Mis padres llamaron a la policía, quienes organizaron una búsqueda exhaustiva en el bosque. Equipos de rescate peinaron cada centímetro cuadrado, pero no encontraron rastro alguno de mis amigos. Ana, Javier y los demás simplemente habían desaparecido, como si el bosque los hubiera devorado sin dejar rastro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La comunidad nunca se recuperó completamente de la tragedia. Los padres de mis amigos vivieron en una agonía constante, aferrándose a la esperanza de que algún día sus hijos regresarían a casa. Yo viví con una culpa silenciosa, preguntándome una y otra vez si podría haber hecho algo para salvarlos. A lo largo de los años, he intentado encontrar respuestas. He investigado sobre leyendas locales, sobre desapariciones misteriosas en otros lugares. He buscado patrones, conexiones, cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre lo que sucedió aquella noche en el bosque. Pero cada pista lleva a callejones sin salida, a historias que no encajan o a teorías que solo profundizan el misterio. Lo único que sé con certeza es que algo en ese bosque cambió esa noche. Algo que no puedo explicar con palabras, algo que se oculta en las sombras entre los árboles y susurra sus secretos perdidos al viento. Las voces de mis amigos aún resuenan en mi mente, susurros perdidos en un eco eterno de miedo y desconcierto. No puedo decir con certeza lo que sucedió esa noche, ni puedo explicar por qué mis amigos desaparecieron sin dejar rastro. Solo sé que el bosque guarda sus secretos celosamente, escondiendo la verdad detrás de una cortina de oscuridad y silencio. Y mientras viva, seguiré buscando respuestas, aunque el miedo me susurre al oído que algunas verdades están destinadas a permanecer perdidas para siempre. Si os está gustando el video, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún contenido nuevo. Ahora sí, seguimos con las historias. Recuerdo claramente la primera vez que vi uno de esos carteles. Fue un día soleado de primavera, el tipo de día en el que el mundo parece vibrar con vida y promesas de aventura. Caminaba por las calles de mi pequeña ciudad, sintiendo el calor reconfortante del sol en mi piel y el olor fresco de las flores en el aire. El cartel estaba clavado en un poste de teléfono. Su papel blanco contrastaba con la madera desgastada por el tiempo. Había una fotografía en blanco y negro de un joven sonriente, con ojos brillantes y una expresión despreocupada congelada en el tiempo. Debajo de la imagen, en letras grandes y audaces, se leía: Desaparecido, Javier Ramírez. Me detuve frente al cartel, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Javier era un chico de mi edad, alguien que había conocido desde la escuela primaria. Habíamos jugado juntos en el parque y compartido risas en las aulas. Pero ahora, su rostro sonreía desde un cartel de desaparecido, como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la realidad oculta bajo la superficie de nuestra pequeña comunidad. Durante los días siguientes, los carteles de desaparecidos parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia. Cada poste de teléfono, cada tablón de anuncios, cada escaparate de tienda mostraba a hombres, mujeres y niños, cuyas vidas habían sido interrumpidas abruptamente por el misterio de la desaparición. Sus rostros miraban desde las fotografías congeladas en el tiempo. Sus ojos parecían seguirme a medida que caminaba por las calles. El rumor se extendió por el pueblo como una sombra silenciosa. Algunos murmuraban sobre un asesino en serie. Otros hablaban de un culto secreto que operaba en los bosques cercanos. Las teorías conspirativas se mezclaban con las leyendas urbanas, creando un tapiz de paranoia y miedo
que se extendía como una neblina invisible sobre la comunidad. Me encontré obsesionado con los carteles. Estudiaba cada rostro, cada nombre, tratando de encontrar algún patrón o conexión que pudiera explicar las desapariciones. Algunos de ellos eran personas que conocía de vista, otros eran completos desconocidos. Pero todos compartían una característica común. Habían desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado de repente. Una noche, decidí aventurarme por mi cuenta. Armado con una linterna y un mapa improvisado del pueblo, me dirigí hacia los bordes del bosque que rodeaba nuestra comunidad. La luna brillaba en el cielo nocturno, iluminando los senderos borrosos y los árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. Caminé entre sombras alargadas y ramas entrelazadas, sintiendo cómo el peso del misterio se asentaba sobre mis hombros. Los susurros del viento entre las hojas parecían susurros distantes de secretos ancestrales, como si el bosque mismo estuviera tratando de contarme algo que se negaba a ser entendido. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un cartel más, clavado en un árbol al borde del camino. «Desaparecida, Ana García», rezaba el mensaje debajo de la fotografía de una joven con una sonrisa radiante y ojos llenos de sueños. La luz de mi linterna temblaba sobre el papel, dando vida a los ojos de la chica en la imagen, como si estuviera mirando directamente hacia mí desde el pasado. El corazón latiéndome en la garganta, continué avanzando entre los árboles. Más carteles aparecían a medida que me adentraba en la oscuridad del bosque, cada uno representando a una persona que había desaparecido en circunstancias misteriosas y sin explicación. Mis pasos resonaban huecos en el silencio, una cadencia de miedo y determinación, mientras buscaba respuestas que parecían más elusivas cuanto más las perseguía. El susurro del viento se convirtió en un murmullo constante a mi alrededor, palabras indistintas que se entrelazaban como hilos en una telaraña invisible. Me sentí como si estuviera atravesando una dimensión alternativa, un lugar donde las leyes normales de la realidad se desvanecían y el tiempo perdía su significado. Cada sombra parecía esconder secretos antiguos y olvidados. Cada árbol susurraba historias que se habían perdido en el flujo implacable del tiempo. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. La luna brillaba sobre un círculo de hierba verde, iluminando algo que yacía en el centro. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, temiendo lo que podría encontrar. El objeto en el suelo era una pila de carteles de desaparecidos, todos ellos agrietados y descoloridos por el paso del tiempo. Las fotografías miraban hacia arriba desde el suelo como rostros fantasmales, con nombres y fechas que se habían desvanecido hasta ser ilegibles. Me arrodillé entre los carteles, sintiendo cómo la realidad se deslizaba como arena entre mis dedos. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Una ráfaga de viento susurró a través de los árboles, llevándose consigo fragmentos de historias olvidadas y secretos enterrados bajo las raíces retorcidas del bosque. Me levanté lentamente, sintiendo que no estaba solo en ese lugar, que algo o alguien más estaba observando desde las sombras. Regresé al pueblo esa noche, con el corazón lleno de preguntas sin respuestas y una sensación de inquietud que se negaba a desaparecer. Los carteles de desaparecidos continuaron persiguiéndome en mis sueños, sus rostros y nombres mezclándose en un torbellino de incertidumbre y temor. Desde entonces, he visto muchos más carteles de desaparecidos en mi pequeño pueblo. Cada uno cuenta una historia de vida interrumpida, de familias rotas y esperanzas perdidas. Pero también cuentan la historia de un misterio profundo y oscuro que se esconde en los rincones más sombríos de nuestra comunidad, un enigma que desafía la comprensión humana y se niega a ser resuelto. Y mientras los carteles sigan apareciendo, seguiré buscando respuestas, aunque el miedo a lo desconocido se afiance en mi mente como un recordatorio constante de que hay secretos en este mundo que pueden permanecer ocultos para siempre. El pequeño pueblo de Cedar Springs siempre había sido un lugar tranquilo y pintoresco, ubicado junto a un lago sereno rodeado de bosques densos. Crecí allí, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza y las historias que los lugareños intercambiaban en las tardes tranquilas. Pero todo cambió una tarde de verano,
cuando descubrí un secreto enterrado bajo las aguas oscuras del lago. Era un día soleado y caluroso, cuando mis amigos y yo decidimos aventurarnos a nadar en el lago. Con risas y gritos de emoción, nos sumergimos en las aguas refrescantes, disfrutando del alivio del calor estival. Nadábamos hacia el centro del lago, donde las aguas eran más profundas y el sol brillaba con intensidad sobre la superficie. Fue entonces cuando mi pie golpeó algo sólido en el lecho del lago. Al principio pensé que era una roca o un tronco sumergido, pero cuando miré hacia abajo, vi algo que me heló la sangre. Un cartel metálico parcialmente cubierto de algas y lodo. El agua cristalina permitía ver claramente las letras oxidadas que decían: desaparecido, Emilio Martínez. Mis amigos se acercaron a investigar, sus rostros reflejando la misma mezcla de curiosidad y temor que sentía yo. Juntos, trabajamos para desenterrar el cartel del lodo y llevarlo a la orilla. La imagen del hombre en la fotografía era borrosa por el tiempo, pero sus ojos parecían mirarnos con una tristeza profunda, como si guardara un secreto que solo él conocía. Decidimos informar a las autoridades locales sobre nuestro descubrimiento. El sheriff del pueblo llegó poco después, junto con un equipo de buzos que comenzaron a explorar el fondo del lago en busca de más pistas. Durante días, el pueblo estuvo en vilo mientras se llevaba a cabo la búsqueda meticulosa bajo las aguas tranquilas. A medida que pasaban los días, más carteles de desaparecidos fueron descubiertos en el lecho del lago. Cada uno representaba a una persona que había desaparecido en circunstancias misteriosas a lo largo de los años. Las historias de las familias afectadas resonaban en cada esquina del pueblo, creando una atmósfera de melancolía y especulación sobre lo que podría estar escondido bajo las aguas tranquilas del lago. Finalmente, uno de los buzos encontró algo más que carteles. Fue un día nublado cuando descubrieron un vehículo sumergido en las profundidades del lago, cubierto de musgo y sedimento. El coche pertenecía a una mujer desaparecida hace más de una década, cuyo destino había sido un enigma sin resolver para la comunidad. Dentro del vehículo, encontraron restos humanos y pertenencias personales que confirmaban la identidad de la mujer. La noticia sacudió al pueblo y desencadenó una oleada de preguntas y teorías sobre lo que había sucedido realmente. Las familias de los desaparecidos finalmente pudieron tener un cierre, aunque amargo y lleno de dolor. El lago, que había sido un lugar de recreo y tranquilidad, se convirtió en un recordatorio sombrío de los secretos que pueden esconderse bajo la superficie aparentemente tranquila de nuestras vidas. Los lugareños continuaron visitando el lago, pero ahora lo hacían con una sensación de respeto y una conciencia renovada de que incluso en los lugares más pacíficos, los misterios y las tragedias pueden esconderse. Con el tiempo, el lago volvió a la calma y las aguas recuperaron su aspecto sereno. Pero para aquellos de nosotros que vivimos en Cedar Springs, el recuerdo de aquel verano y el descubrimiento bajo el lago nunca desaparecerá por completo. Seguimos preguntándonos qué más podría estar oculto en sus profundidades, qué historias perdidas y qué secretos sin resolver esperan ser descubiertos en el oscuro abismo bajo la superficie. Vivir en un pueblo pequeño tiene sus encantos y sus misterios. La vida transcurre a un ritmo tranquilo, donde todos se conocen y las noticias vuelan más rápido que el viento entre los árboles. Pero debajo de esa aparente calma, a veces se esconden historias oscuras que solo emergen cuando menos te lo esperas. Todo comenzó con la casa abandonada al final de la calle Cedar. Era una reliquia del pasado, con ventanas rotas y tejas caídas que parecían suspirar historias olvidadas con cada racha de viento. La casa había estado vacía durante décadas. Su presencia sombría yace como un recordatorio de días mejores y tragedias ocultas. Los rumores sobre la casa eran tan antiguos como las paredes mismas. Se decía que estaba maldita, que nadie que entrara jamás salía, o al menos no de la misma manera. Pero para mí, como habitante del pueblo, la casa era más que una fuente de historias de fantasmas. Era un misterio real y palpable que exigía ser explorado. Un verano, decidí enfrentarme al enigma por mí mismo. Mis amigos y yo habíamos escuchado demasiadas historias en las noches oscuras y estábamos decididos a descubrir la verdad
detrás de la fachada deteriorada. Armados con linternas y una mezcla de valentía y temor, nos aventuramos a través del jardín cubierto de maleza hacia la entrada principal. El interior de la casa era una oda a la decadencia. Polvo y telarañas adornaban cada rincón, mientras que muebles rotos y retazos de cortinas desgarradas recordaban tiempos pasados de grandeza. Nos movimos con cautela por las habitaciones vacías, nuestros pasos resonando en el silencio como un eco de nuestros propios miedos. Fue en el ático donde encontramos el primer indicio. Escondido en un rincón oscuro, casi oculto por montones de trastos viejos, descubrimos un viejo álbum de fotos. Las imágenes amarillentas mostraban a personas desconocidas, sus rostros congelados en sonrisas que parecían demasiado perfectas para ser reales. Pero no había nombres ni fechas que pudieran dar sentido a quiénes eran o por qué sus fotos estaban allí. Decidimos investigar más a fondo, convencidos de que la respuesta a nuestras preguntas yacía enterrada en algún lugar de la casa. Nos aventuramos más profundo en los rincones olvidados, encontrando más pistas dispersas entre los escombros y el polvo. Cartas sin enviar, diarios medio borrados y objetos personales que habían perdido todo significado, excepto para aquellos que alguna vez los poseyeron. Fue entonces cuando encontramos la habitación cerrada con llave en el sótano. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado en años. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, encontramos la llave escondida en un rincón oscuro y la giramos lentamente en la cerradura oxidada. El aire rancio nos golpeó cuando la puerta se abrió de par en par, revelando un espacio oscuro iluminado débilmente por nuestra linterna. Nos adentramos con cautela, nuestros pasos resonando en el suelo de madera podrida. Y entonces, en una esquina, encontramos algo que nos dejó sin aliento. Era un montón de carteles de personas desaparecidas. Las fotografías en blanco y negro miraban hacia nosotros con ojos vacíos, sus rostros congelados en el tiempo, como si estuvieran atrapados en un eterno limbo de incertidumbre. Cada cartel tenía un nombre, una fecha y un pequeño párrafo que describía brevemente la desaparición de la persona. Entre los carteles, reconocimos a varios nombres que habíamos escuchado en las historias del pueblo. Un joven que desapareció en los años 70, una mujer cuyo auto fue encontrado abandonado en un camino rural en los años 90, un anciano que se perdió en el bosque cercano a la casa hace una década. Todos ellos habían desaparecido sin dejar rastro, sumidos en el misterio que ahora se desplegaba ante nosotros en forma de evidencia tangible. Nos miramos unos a otros, nuestras mentes girando con las posibilidades y las implicaciones de lo que habíamos encontrado. Habíamos tropezado con un secreto enterrado en los rincones oscuros de la casa abandonada, un secreto que podría sacudir los cimientos de nuestra pequeña comunidad y cambiar nuestras vidas para siempre. Salimos de la casa en silencio, llevando con nosotros más preguntas que respuestas. Informamos a las autoridades locales sobre nuestro descubrimiento y les entregamos los carteles de desaparecidos como prueba de lo que habíamos encontrado. La investigación que siguió fue intensa y meticulosa, y aunque nunca se reveló públicamente lo que se descubrió en la casa, el rumor de un oscuro capítulo en la historia del pueblo persistió entre sus habitantes. Desde entonces, la casa abandonada ha sido sellada y marcada como una propiedad en disputa, con un aura de prohibición que ahuyenta a los curiosos y asegura que sus secretos permanezcan enterrados bajo el peso del tiempo y el olvido. Pero para aquellos de nosotros que vivimos en Cedar Springs, el recuerdo de esa tarde y el misterio de la casa abandonada nunca desaparecerán por completo. Siempre nos preguntaremos qué más podría estar oculto en las sombras de sus paredes descascaradas y qué historias perdidas esperan ser descubiertas en el susurro del viento que se cuela entre sus tablones viejos. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.